Egunon, buenos días. Nos hemos reunido hoy, 31 de octubre, para celebrar un pleno extraordinario que ha sido solicitado por Bildu. En cumplimiento de la normativa legal, para solicitar un pleno extraordinario basta con que un cuarto de los miembros de la corporación lo soliciten. Los puntos que se van a tratar en este pleno son presentados por Bildu, son dos textos que son aprobación del texto a favor de Herrira y aprobación del texto en contra de los juicios políticos que se están celebrando en la Audiencia Nacional. A la vista de estos escritos se celebra este pleno extraordinario. Entonces, sin más, damos la palabra a Bildu, que ha sido el que ha presentado los escritos, para que los comente. Y perdón, un segundo, se me ha olvidado comentar que por razones personales no pueden asistir José María Acevedo, Juanjo Guerrero y Eva Ormaza. Bueno, eskerrik asko eta egunon, eta bi testuak irakurriko ditugu. Lehenengo nire kidea Maena Deba. Vivido profundos cambios políticos. La decisión y el anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA el 20 de octubre de 2011 ha supuesto un profundo cambio político. Este pueblo se tiene que construir desde el respeto y la defensa de todos los derechos a través de la consolidación de la paz y la democracia y en base a la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que la mayoría de este pueblo eligió hace ya tiempo. Esta semana han sido detenidos miembros de la plataforma Herrira. Las detenciones, que se han realizado conforme a la tesis de que todo es ETA, suponen un retroceso en el camino del impulso y la consolidación del proceso de la paz en Euskal Herria. Las instituciones vascas y una mayoría significativa de la sociedad vasca han denunciado una y otra vez la vulneración de derechos básicos que están sufriendo los presos vascos. Han reivindicado que es legítimo defender los derechos que la ley, el derecho internacional y la Declaración de Derechos Humanos les reconocen a los presos y presas. La vulneración indefinida de derechos básicos no contribuye en modo alguno a la búsqueda de la solución que necesita nuestro pueblo. Los procesos de ilegalización de organizaciones políticas lesionan derechos fundamentales como son las libertades de ideología, expresión, reunión y participación, y afecta directamente al respeto que se merece la pluralidad de la sociedad vasca y también a la convivencia en nuestro pueblo. Y nos aleja considerablemente del escenario de normalización política que, una y otra vez, reclama la sociedad vasca. Por todo ello, presentamos al Pleno para su debate y aprobación los siguientes puntos. Primero, denunciar la estrategia político-judicial del Gobierno español que, basándose en leyes de excepcionalidad, utiliza determinadas instancias judiciales como la Audiencia Nacional para activar la tesis del todo es ETA, a sabiendas de que ETA anunció hace 2 años el cese definitivo de su actividad armada y porque, en vez de asumir la responsabilidad política de verificar la irreversibilidad y la veracidad de la decisión de ETA, en vez de impulsar el proceso de paz, trata de recuperar la idea de que la actividad de dicha organización perdura. Segundo, reclamar respeto a todos los derechos civiles y políticos de toda la ciudadanía y solicitar la puesta en libertad de todas las personas detenidas que en el seno de Herrira estaban trabajando por los derechos fundamentales de los y las presas vascas. Bueno, como después de que ha leído Maena el escrito presentado y nadie quiere hacer ninguna matización ni hay texto alternativo, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues en consecuencia queda aprobado el texto en defensa de Herrira. El segundo punto, David. Epaiketa politiko gehiagorik ez. Egun hauetan 10 Euskal Herritarren aurkako epaiketa hasi da Espainiako entzutegi nazionalean. Azken urteotan zain egon ondoren, batzuen kasuen gainera 10 urte baino gehiago, epaiketa azken urratzera heldu da. Urteetako ibilbideak argi eta garbi erakutsi du, salbuespeneko legeriaren itzalean lan politikoa egiten ari ziren Euskal Herritarrak zigortu dituztela.
Ehunka izan dira herri honetan, hauteskundeetan parte hartu nahi izateagatik, herri proiektuak aurrera ateratzen lana egiteagatik, sektore ezberdinen kezkak bere egin eta politikoki erantzuteagatik auziperatu eta kartzelaratu dituztenak. Euskal Herrian, konponbide eta bakea izea indartzu dabilen honetan, iraganeko egoretara itzulerik ez du onartzen gizarteak. Sufrimendu fasea gainditu eta elkarrizketa, akordioa eta aukera politiko guztiekiko errespetua oinarri izango duen egoera behar dugu. Eta kontrako norabidean ematen diren urratsak baztertu egin behar direla argi da. Datorren urri honetarako aurreikusita dauden bi epaiketa hauek eta jarraian burutuko direnak testuinguru berean emango direla kontuan hartuta, garai berria zabaltzeko Euskal Herriak agertu duen erabakiari eraso egiten diote. Konponbide baketsua blokeatu asmoz. Hau guztia kontuan hartuta, udal honek honako erabakia hartzen du. Lehenengoa, ez daitezela epaiketa politiko gehiagorik egin. Bigarrena, eskandaluzko instrukzio bidegabeetan oinarritutako epaiketa guztiak artxiba daitezela. Hirugarrena, prozedura judizial guztietatik etzaiaren zigor zuzenbidearen aplikazioa desager dadila. Laugarrena, aniztasun politikoa eta elkartze, adierazpen, naiz askatasun politikorako funtsezko eskubideak baldintzari gabe errespeta daitezela. Eta bosgarrena, elkarbizitza demokratikorako oinarri sendoak ezar ditzagula. ¿Tampoco tenéis moción alternativa? No. Pues pasamos a votar sin más. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? En consecuencia queda aprobado este texto. Con 3 votos a favor y... Perdón, 2 votos a favor y 6 abstenciones. Pues sin más, se levanta la sesión. Al ser un pleno extraordinario no procede ni ruegos ni preguntas ni nada más, ni lectura de decretos. Pues buenos días a todos y hasta el próximo.